Bueno, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos, episodio 4. Estoy desde la ciudad de Querétaro, en México. Ellos son Goma Taller, Carlos, Santiago y Uton. ¿Cómo andan? Muy Nosotros bien, muy bien, gracias, gracias. Adrián. Adrián. Encantado de Hola, estar Adrián. aquí en tu entrevista. Bien. Bueno, preséntese cada uno, así lo vamos conociendo. Ajá. Sí, yo soy Carlos González. Yo soy Santiago Luján. Y yo soy Udo Mojo. Muy bien. ¿Y cómo le hace el nombre Goma? ¿Qué es Goma Taller? Goma, pues es un compuesto muy simple que es de González, Mojo, arquitecten o arquitectos, y es nada más, pero para nosotros es este sentimiento de ligar cosas, ¿no? De ligar paisaje con construido, de movimiento de gente, con la austeridad, Se ha vuelto una comunidad entre nosotros, ya más como que se inició como un proyecto en común, que fuimos trabajando a la par y bueno, ya se fue quedando, creciendo la comunidad. Digo, ahorita somos tres, pero estamos representando a un equipo más grande, que somos alrededor de 15 personas aquí en la oficina, aquí en Querétaro. ¿Son arquitectos de Guadalajara o de Ciudad de México? ¿Dónde han estudiado? Estoy en la Ciudad de México, toda mi carrera. Ujú. Un semestre en Australia que fue más paseo que estudio, yo creo, pero esa es mi trayectoria. Y después ya empecé la vida profesional en Ciudad de México y fundamos Goma aquí en Querétaro, pues por diferentes circunstancias del trabajo. Hace 7 años, ¿no? Tú, Santi, Sí, yo estudié en la Universidad Iberoamericana, en León y otra parte en Ciudad de México. León es al norte. Sí, sigue siendo el centro, es igual como a 4 horas de Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México. Y bueno, Querétaro justo es como el punto medio que se llama esta región del Bajío, que es igual el semidesierto aquí de México. Igual estamos a 3 horas de la ciudad. Mm. Bien. ¿Y Pues, vos? y yo estudié en Aachen, Aquisgrán se llama, en Alemania. De ahí después, de ahí me escapé también un año a Madrid para estudiar. Y como dice Carlos también, no es tanto intercambios de universitarias, son más para entender otras culturas, etcétera. Este me dio la primera... em, esa era la iniciación de mí, de buscar más en la vida. Después de Bien, estudiar, estaba 7 años en los 91, o 6 años a 97 en Berlín, y ya de Berlín, es ya como profesionista, y de Berlín ya me fue a México, este fue en 97. Y desde bien, entonces estoy aquí en México y súper agradecido que conozco aquí mis dos socios o yo bien. puedo ser socio de ellos. ¿Cómo lo ves? ¿Y, Es lo y, mismo, ¿no? Somos tres. y hay una arquitectura o algo en particular en Querétaro? ¿Hay un modo particular? ¿Hay una arquitectura regional propia? Eh, está la arquitectura, eh, algo prehispánico, colonial, y luego la moderna, que la moderna o de la modernidad, en la cual no nos identificamos al 100% con la mayoría de la arquitectura moderna que se hace, porque son muchos desarrollos inmobiliarios que podrían estar en cualquier lado del mundo. Ujú. Y sí, pasa en Querétaro que al ser un paisaje semidesértico, poca vegetación, lo que construyes lo ves a kilómetros. Entonces el paisaje desértico fue inundado por una arquitectura que podía estar en Miami o en Dallas en otra ciudad del mundo.
y creemos que o sentimos que pierde identidad y que el mismo paisaje pierde identidad. Este, Nuestro despacho es un poco una rebeldía a esa tendencia. Nos identificamos más con el paisaje rural, con lo que había antes de que creciera la ciudad, Ujú. ¿no? Y lo vemos aquí en Querétaro. Querétaro hace 25 años tenía alrededor de 400.000 habitantes. Hoy tiene 1,5 millones hasta 1,700,000, nadie sabe exactamente, pero era una explosión. Entonces nos podemos imaginar, si utilizamos esta expresión de fast architecture, ¿no? Todo está hecho rapidísimo y muy estandarizado es más para atender expectativas comerciales, ¿no? Ahora, Y no, también, ajá. habiendo dicho eso, hay mucho talento hoy, de unos años hacia acá. Ujú. Hay una comunidad de arquitectos, de paisajistas, como ya tuviste chance de entrevistar a los de Matorral. Está G3, que es Poncho Garduño. Está bueno, o sea, Juan Carlos Kelly. Está todo el tema de Casa de Arquitectura, que es un grupo de arquitectos amigos fundado por Poncho Garduño. Este, en donde invitan a pláticas a arquitectos de otros lugares. O sea, una vez al mes y de hecho hay un congreso de arquitectura muy, muy grande internacional. Viene el Pritzker esta vez, es la próxima semana. Es aquí en Querétaro la sede. Ujú. Ah, amigos. Sí, Sí, o sea, es arquitectos de talla, o sea, de talla mundial. Y entonces este grupo, yo diría que es como una guerrilla sí. O de la contrarreacción, arquitectos, ¿no? todos juntos, no competimos en el mal sentido, competimos, más bien dialogamos entre nosotros. Es una Ujú. dinámica muy, muy padre. De hecho, las pláticas son aquí enfrente, que son enfrente de nuestra oficina, que estamos en esta fábrica antigua, ¿no? Donde está pasando todo este relajo. Y ya somos tres oficinas o estudios de arquitectura aquí adentro que compartimos la misma visión. Bien, No la misma arquitectura, la misma visión de Mm. hacer cosas de calidad y muy personalizados y integral, ¿no? Con el contexto, con todo. bien. Bueno, yo he entrevistado a varios también de Guadalajara, que son como vecinos de ustedes. Ujú. Y hay como una intención como muy particular en Guadalajara de trabajar con la tierra, ¿no? Con arcillas, hacer sus módulos, sus ladrillos, ¿no? Como una cuestión como de ir como descubriendo como el material de la tierra, ¿no? Y usar eso. Y Ujú. bueno, en Querétaro está la Piedra Roja, ¿no? Y también he hablado de que es la ciudad de la Catedral Roja, ¿no? El El Tezontle. tesontle, ajá. Mm. Y está la cantera Sí, la también. cantera Esa. roja. Tenemos más de esta casa Mm. también. Nos ¿Creen que falta hacer algo de cantera. hay algo de eso que Pritzker está viendo y por algo está yendo en Querétaro? ¿Qué hay? ¿Qué? Es, es el tercer o cuarto congreso. Yo creo que aquí, cuando llegan aquí, encuentran primero un ambiente muy relajado, muy, muy ajeno a todo este tema intelectual serio de competencia. Entonces, vienen, el clima es increíble, hay lugares que ver, que hay comida muy buena y yo creo que se fue corriendo la voz desde el primer congreso, Mm. entre los arquitectos grandes que se deben de conocer, entre ellos los de renombre, pues, y se corre la voz para bien, ¿no? Sí, y hay academia muy buena también por parte de Poncho Garduño, que viene de Harvard, y con ella hay un grupo de otros arquitectos más académicos que nosotros. Nosotros somos más ejecutivos que académicos, ¿no? En ese sentido. Y este complemento creo que funciona muy bien Sí. aquí. Y creo que ese mérito también, como dice Udo, es Poncho Garduño, que lo tienes que entrevistar después. Sí. Bueno, Si te dice que te avientes por una ventana, te acabas aventando. Tiene un poder de convencimiento impresionante. O sea, Pero es un líder nato y contagia esta pasión por la arquitectura. Él es como el pegamento entre la comunidad de arquitectos aquí y creo que está logrando lo mismo ujú. a distancias Sí. grandes.
Pero esa Bien. entrevista van a ser 3 horas, ¿eh? Tienes que Pero hablar. entretenidas, muy entretenidas. Vamos a empezar. Ahí vamos. Ahí está Goma, taller de arquitectura. ¿Por qué la cita? Nos identificamos con esa cita que a la fecha no sabemos quién la hizo. Como la simplicidad es un proceso de un Es profundo pensamiento. sí, el resultado de un pensamiento muy profundo. O sea, nosotros vemos la simplicidad como algo difícil de alcanzar. Sí, Para nosotros lo difícil en un proyecto es simplificarlo a tal grado que, 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 que hasta un niño lo puede entender, ¿no? A un nivel muy elemental. Ujú. bien, Lo complejo que es un proyecto con el programa arquitectónico, con el budget, con el contexto, con eh, el clima, lo que quiere el arquitecto, lo que quiere el cliente, todo, ¿no? Todo lo vemos complejo. Lo bien, técnico, la tecnología con el arte, juntarla, fusionarla. Lo difícil para nosotros es hacerlo simple. Y ese es nuestro ejercicio de la oficina, ¿no? Por eso ponemos la cita que nos identificamos con ella. bien. Y en ese proceso empiezan el objeto o la idea y después le van como, la van reduciendo, le van sacando cosas, ¿no? Como diciendo, bueno, hago esto y bueno, no, No, este que no, se no. va reduciendo Nosotros, o ya empieza como de otro formato. no, creo que es más, al principio es la búsqueda de la pieza más simple que puede, que puede responder a todas estas preguntas de este proyecto, ¿no? No le tenemos miedo si un cuadrado resuelve todo el proyecto, ¿no? Para nosotros es hasta más bonito algo tan puro. Vamos buscando esa pureza y en nuestras ideas, nosotros nuestros proyectos lo empezamos con pláticas, Mm. platicando entre nosotros. Vamos al sitio, imagínate esto, imagínate el otro, imagínate tal. Estas pláticas van siempre muy enfocadas a lo elemental, a lo simple y A la a- materialidad. sí, casi a un objeto. Por eso Mm. tu plática creo que como que va muy bien, ¿no? A algo que lo puedas describir con una palabra, Bien, una cueva, un cuadrado, un círculo, un geometría básica, ¿no? Mm. Y hay proyectos que no podemos resolverlos tan elemental, pero alcanzan un grado de simplicidad eh, suficiente, creo que donde nos sentimos satisfechos con cada una de ellas, ¿no? Sí, y también Exacto. son como estos elementos que no salen de la nada, ¿no? No salen de un ejercicio de solo imaginarlo y ponerlo en el sitio, sino son como estas respuestas a los contextos donde se están insertando, ¿no? Porque al final son cosas, o sea, lo que agarramos de un paisaje, pues el paisaje ya está, ¿no? Lo que estamos metiendo es lo nuevo y esto nuevo tiene que responder ese paisaje e integrarse, ¿no? No tiene que competir ni sustituirlo. bien. Bueno, yo le preguntaba inicialmente cómo era la arquitectura de Querétaro. Yo veo esta imagen y ya por el color, algo de la forma, hay el arco y algo de material. Hay algo que me está haciendo ruido como diciendo, esto es México, esto es Guadalajara o Querétaro. Bueno, Sé, está no es- chistoso. sé que no es Ciudad de México, ¿no? Una zona rural a 2 horas de Querétaro. Bien. ¿Y qué Y es? muy chistoso porque afuera de nuestra oficina hay un acueducto o sea, nuestra oficina está debajo de un arco. No es intencional, o sea, no es una copia, pero son cosas que tenemos atrás de la cabeza y que Sí, salen del proyecto, ¿no? Pero aquí en este sentido era más refugio, ¿no? Y el sumergerse a la naturaleza. Aquí en esta foto no lo vemos, ahorita bueno, cuando seguimos un poquito más, se ve que este está sumergido dentro de la tierra. Entonces, sí, la mitad está enterrado, la mitad está saliendo para, para, porque está como Sí. agarrándose o agarrando el talud, ¿no? Sí. Como es el macizo al fin del talud.
Sí, justo es un proyecto agroecológico Ajá. en donde hay diferentes estancias para quedarte a pasar una noche, 2 noches. Tienen un bosque comestible, tienen una granja autosustentable Esa es la y entrada. nos dijeron que ayúdanos a diseñar una estancia en dónde quieres ponerla. Entonces nos interesó un terno descendente, y nuestro objetivo fue no arruinar el paisaje. O sea, para nosotros la arquitectura o complementa y suma o resta o le damos en la torre, como decimos en México, Mm. a un lugar. Mm, Entonces quisimos desaparecer la arquitectura poniéndola en este declive y utilizando el tabique que se produce localmente, eh, con una técnica en donde el mismo arco fuera la contención al terreno donde lo estábamos ubicando, ¿no? Mm. La forma la forma es estructura en este caso. Exacto. Y bien, hecho de los albañiles del mismo sitio. No necesitábamos capacitarlos porque son formas comunes en esta zona. No tan pura, no tan limpia, pero se hace mucho bóveda por la escasez del concreto en la zona rural. Es como una hora donde ya no pueden entrar los camiones grandes o no hay prefabricación de concreto, etcétera, ¿no? bien. Y, y, y también logramos una privacidad total con el que está hospedado, pero también una apertura muy, muy grande al mismo tiempo. Y Eh, ahí, exacto, o sea, Exacto. tú cuando entras a este lugar, a esta casi cueva, entras por acá. estas Por son acá. fotos en un día muy lluvioso, que así las escogimos, pero el lugar cambia, ¿no? También le entra una luz muy bonita, es muy térmica y también la orientación es favorable para que el sol no caliente el interior. Pero estando ahí, estás muy conectado al exterior y al mismo tiempo muy protegido y muy privado, ¿no? Mm. Ahora, tiene esta cuestión también de cueva, porque en realidad el arco acá también como que gira, ¿no? Es como, no pareciera tan Parece que profundo. gira, Esta foto no, Ajá, parece, Es lo que por... pasa es que está inclinado. del Si récord te regresas a la foto anterior. anterior, Una, una antes, perdón. Exacto. Ahí no acaba, el ángulo no lo terminamos a 90 grados, eso. plomo. Nada más tiene un corte diagonal, para dejar entrar un poquito más de luz, para no sentirte tan encerrado. Y eso es lo que hace esa forma como si estuviera más cerrado de abajo, pero en realidad es un arco, Esto. es un medio arco. Ajá. sí, estas prolongaciones en la parte de abajo te dan la privacidad para la terraza. Y contienen un poquito más de terreno que necesitábamos que conteniera un poco más, ¿no? Claro, pero a su vez te hace generar una idea más de cueva, tal vez, al no Sí, ser tan perfecto, ¿no? sí, Ujú. Sí, correcto. tenía que ir un poco con la pendiente o el escarpe del talud natural del terreno. Claro, Ujú. ahí está. Y toda de Ajá. ladrillo, Sí, monomaterial. Es puro ladrillo, todo está hecho de ladrillos, monolíticamente. excepto el piso que es de madera. Ah, sí, sí, una parte. Ajá. Este, Sí, ahí está, ahí se ve. Sí, ajá, en el el interior. Ajá. interior. Y esa fue una cuestión también del lugar, de que era el material como más accesible para llegar. Como no lo construimos nosotros, se iba a construir localmente. Decidimos o sea, pensamos que lo mejor era un gran maestro paltabique que construyera el 98% de la casa y que después llegaran los fierreros a poner los canceles Y Ahí y listo. el está. piso de madera y terminamos. Sí, y nosotros sí buscamos en la simpleza, una de las herramientas que usamos mucho es minimizar los materiales, Sí, Sí, la variedad de materiales, para decirlo así. y también parte de eso es de que en esta parte del México rural, bueno, y en otras partes también de México, es que pues, todo el tema es low tech, ¿no? El hecho de que los materiales no son tan accesibles y la mano de obra no es tan especializada. Entonces, el hecho de simplificar en los métodos constructivos
y en la manera, también la geometría misma es tan elemental que es autosoportante. Entonces estas mismas bóvedas se soportan, entonces nos hace que quitemos muchos elementos estructurales como puede ser el cemento o concreto armado y funciona como un objeto que se sostiene por sí mismo. Bien, Sí, y también queremos como borrar esa, o sea, creo que coinciden varios de nuestros proyectos, minimizar, o sea, trabajar con un solo material o los menos posibles para, para no darle tanta importancia al material, justamente. Mm, Queremos que se crea una atmósfera como cuando entras a un sitio natural, no es que ves el piso de un material, el piso de un material, el techo de otro, los muros de otro y la decoración por allá. sí, Más bien nosotros queremos resaltar la luz y la sombra y encontramos esta minimización de material para quitarle importancia a los materiales. mm. bien. ¿Hay un trabajo también de paisajismo aparte en la Aquí está obra? Matorral. Aquí está Sí. Matorral. Por eso, esto también, acá hay un trabajo también de paisaje. Sí, aquí el Muy tema, poquito, ahí eh, está muy poquito. justo el tema del paisaje el paisaje no es un proyecto que se hizo de hacer un jardín, sino de recuperar el paisaje natural que tienen los alrededores. Mm. Entonces, creo que fue un proyecto muy bien logrado a nivel paisaje porque se integra. Entonces, no te das cuenta dónde terminan los linderos del paisaje que realmente se hizo, sino se difumina y se integra con todo su contexto natural. Ujú. No, pues también se ve como una especie de unidad entre la vegetación, ¿no? Se ve como que hay trabajo. Sí, 90% de la vegetación que ves en esta foto sí estaban. Sí, de hecho, Ah, esta foto donde estabas es el terreno Pero vecino, ahí todo no, es, no nos Sí, tocó. exacto. en esta, si hay, en esa, por ejemplo, que es sí. donde hubo más impacto en el terreno a la hora de construcción, fue como resanar o volver a Reconstruir, ¿no? reconstruir de una forma en donde poca agua y en todas las épocas del año pudiera haber Bien. eh, vegetación en buen estado, ¿no? Que Y, para eso Matorral son unos genios. ujú, Es como un diseño sin que parezca diseñado, que es lo que nos encanta. exacto. Bueno, cuando hablamos con ellos, aparecían varias obras de ustedes de fondo. ¿Por qué a ustedes, mismo le pregunté a él, pero ahora vamos a la contrarrespuesta, ¿no? ¿Por qué a ustedes les interesa trabajar con un estudio de paisajismo? ¿Por qué les interesa trabajar con Matorral o con otros estudios, ¿no? Pero ¿por qué contratan a un paisajismo para trabajar en conjunto? Para nosotros es esencial el paisaje, cómo complementa. O sea, a nosotros nos gusta más una arquitectura que está detrás de un árbol a la que quita el árbol para presentarse enfrente, ¿no? Entonces, para nosotros es un complemento básico. O sea, Exacto. y esta forma que lo hacen ellos de entender el sitio y fusionar, es como una fusión al final. Este, por ejemplo, el proyecto, ahorita no lo vamos a presentar, pero en esta fábrica de Hércules que hay intervenciones de paisaje, el paisaje es el que cambia el espacio, no la arquitectura. En Hércules rompíamos losas para sembrar paisaje y eso es lo que cambiaba el espacio. Sí, si vemos cualquier edificio que está hecho por lo que sea, siempre es el objeto y el contexto, ¿no? Y si podemos crear un contexto ¿cómo? Ligar un contexto macro con un contexto micro que está directamente como la cubierta del objeto y lo podemos nosotros influenciar y dialogizar con paisajistas, para nosotros es lo mejor. Y nos encantan por eso los proyectos también más rurales o con terrenos más grandes, aunque nuestra arquitectura está pequeña, que estar agarrando un terreno ultra urbano
en un estacionamiento y no tenemos Sí. injerencia en lo que está pasando en los alrededores, Que ¿no? también inconscientemente ahorita todas las imágenes que vamos a ver tienen que ver con ese tema de los paisajes, porque en realidad nosotros no somos como paisajistas de profesión, pero sí somos arquitectos o personas que intervienen en un paisaje preexistente, ya sea natural o urbano. Entonces, parte de nuestra arquitectura pues es justamente eso, sino resaltar el paisaje existente y, y podernos integrarnos a él. Bien. ¿Y cómo es la dinámica entre el paisajista y ustedes? Porque posiblemente hay cuestiones que se van como modificando y esas modificaciones son abiertas. Mientras ustedes están proyectando el paisaje, también están trabajando con ustedes o está la obra terminada. Bueno, ahora viene el paisaje. ¿Cuándo entra el paisajista a interactuar con ustedes? No, entra desde el proyecto. Nos, yo creo que ponemos como que una pauta, una idea nosotros, una intención, o Ujú, damos, ujú. y casi, por ejemplo, si es con Matorral, pues ya nos entienden muy bien. Creo que tú has tenido más Sí. contacto con esa relación a lo Sí, mejor. pero que creo que va por ahí, o sea, el tema, a nosotros nos interesa muchísimo el paisaje porque vemos que el paisaje es, o sea, no solo está a la par, sino puede estar arriba o sobrepasar el valor que tiene en una obra arquitectónica. Entonces, desde el principio siempre hay como estas intenciones o guías donde ya ponemos o tocamos tema de paisaje. No somos paisajistas, entonces no podemos saber o definir una paleta vegetal que la podamos garantizar, que eso ya lo vemos como la última parte del proceso, pero ya sabemos que el paisaje tiene que estar presente y ese paisaje tiene que ser un paisaje que responda a su contexto. Ujú. Y además, digamos que hay soluciones arquitectónicas que nosotros dejamos que el paisaje la resuelva. O sea, te voy a dar un ejemplo, una fachada viendo al poniente aquí en esta latitud, no la tapas más que con una celosía. Mm. Nosotros en un proyecto tenemos ni una celosía. Nosotros decimos, vamos a poner un árbol perenne que nos tape es un pirul, siempre verde, o un lugar muy polvoso, pues en lugar de poner unas ventanas que se insulen con 3 capas de sello, no sé qué, bueno, pues hacemos una capa vegetal que quite la erosión y el polvo, o la misma temperatura de un asolamiento de una losa. O sea, Sí. hay soluciones arquitectónicas que te las da el paisaje y que es mejor para nosotros que te las dé el paisaje, a que te las den elementos Artificiales, ¿no? Sí, que artificiales. Sí. siendo más como objetivos, es como en esta imagen, o sea, algo que vemos es de que el paisaje no solo lo vemos como las plantas, sino como todos estos elementos que componen un escenario. Aquí es un paisaje natural, pero entonces el mismo paisaje está haciendo la arquitectura. Entonces ya Bien. tienes estas rocas existentes que funcionan como este muro, ya tienes este piso de arena y esta sombra que es debajo de este matorral. Bien. Esto es en el mismo complejo. No, esta es una Ah, foto. Aquí ya estamos en el tema, es que digamos que ya no estamos en el proyecto, te estamos dando referencias de proyectos ajenos, ok. como lo dice en Sí, tus sí. 5 elementos. Ujú. Y este es un proyecto que no es de ningún arquitecto de autor, pues, es una obra en donde vive el que cuida las tortugas en una playa en Puerto Escondido, Oaxaca. Y literalmente le puso luz eléctrica, el piso de la arena ya lo tenía, la cortina al poniente de privacidad y frescura con ese macuil ya lo tiene. Tiene un techito ahí adentro que no se ve dentro de los árboles, Y, ¿no? y a quién no sé, o sea, yo tengo envidia de no poder hacer esa arquitectura, por ejemplo. Eso es más Mm. elemental todavía y Pero, más. ¿él vive acá o lo usa Ay, cuando está trabajando? bueno, vive y duerme muchas, Las temporadas. muchas temporadas. Sí, es el refugio de trabajo. Ahí se queda 2, 3 días, 2, 3 noches supervisando los mini tortugas, pero su familia tiene otra casa, ¿no? Una Wow, casita en el qué pueblo. lindo. Sí, ¿Y sí, además ahora? beachfront y Exacto. Y una y playa ves, sí, sola. sí, sí.
Lo Y ahora, mismo, a lo mejor que se hizo hace mucho tiempo, no sé cuántos años, Sí, este es un pero multifamiliar, el primer digamos, ¿no? multifamiliar a lo mejor que existió, Sí. eh, sin, digamos que un poco de de esta rebeldía que te hablaba yo de los desarrollados modernos, bueno, pues esta imagen como que representa la antítesis, los vanos chicos, no queremos, ¿para qué quieres una ventana que ve a cosas que también que no quieres ver, que te deja entrar el calor? La Este, prevalencia del material es material con aperturas, no es mm, más, ¿no? sí, creemos también que son referencias que traemos, que nos atraen mucho, pues. Sí, y nos forman nuestra arquitectura, son parte de nuestra visión, ¿no? muy bien. ¿Y A lo mejor ahora? Ujú. a lo mejor ya un poco más de tecnología, Sí. eh, Y geometría, ¿no? ya más geometría, ya más, y a lo mejor es lo mismo que la cueva, traducido a una arquitectura súper elemental. Bueno, acá es la primera, de las dos, la primera, no, la segunda también, ahí está el hombre. Acá está el hombre como construyendo. Sí, Sí, y como correcto. protagonista, ¿no? Y para nosotros esta simpleza hace, más bello que esto para nosotros es difícil obtener. O sea, que un cilindro con ese contexto de paisaje, porque estamos viendo el paisaje, si este cilindro yo lo cargo con una nave espacial y la pongo a la mitad de una avenida traficada con un mal contexto, ya no va a ser Mm. tan increíble para No, nosotros, ¿no? Se ve el Este, movimiento de la tierra allá, como se abraza, ¿no? sí, Y cambia las alturas, etcétera. muy bien. Y además tiene como el techo invertido. sí, Ujú. Debe Es tener para un colector de agua. recolectar el agua. Sí, ahí es donde se ve que todos los elementos no tienen como un capricho por gritar y demostrar algo con fines estéticos, sino como que es esa función basándose en lo elemental de las necesidades. Entonces ahí seguramente estaban recolectando el agua pluvial. Ujú. y, Claro, y esas decisiones de inteligencia, más que de capricho estético, lo hacen más estético a nuestra forma de ver, ¿no? O sea, la belleza está en la inteligencia del, del- de la construcción. Solución. Ajá. sí, puede ser eso de captar agua, ¿no? Porque salvo que sea una plantación de trigo, tiene como un color como de seco, ¿no? Como que le falta agua al Exacto. lugar. Y lo ves Entonces, en el posiblemente alrededor. eso significa que están buscando agua, ¿no? Porque debe Sí. faltar. Y lo ves justo en la junta del cilindro con el campo, una parte verde. Acá. Ajá. ¿Y esto? Que aquí este es justo el opuesto a la que vimos De anterior, la sino anterior. la misma, en vez de una arquitectura que está sobresaliendo, es una arquitectura que se está escondiendo, pero las dos son refugios. Uno está construido de la misma, de los elementos naturales del sitio mismo, y la otra, pues bueno, son elementos externos. Y aquí es para esconderse más del calor todavía. Sí, Si tú tienes ya una masa de 3 4 metros de altura encima de ti y estas entradas dan a una cueva que está un poco más adentro, entonces tienes temperaturas a lo mejor de 16, 19 grados constante en el invierno y y en las noches y en el día. Y como este es en un desierto, lo balancea perfecto, ¿no? La Y la temperatura importancia del interior, patio también, ¿no? sí, De que te da tu propio universo ahí, tu luz, tu asoleamiento, la este, protección del viento, de las arenas que pasan encima cuando el claro. viento cruza fuerte, ¿no? y también, si no estoy mal, es la casa de Luke Skywalker de Star Wars. Él mismo la construyó No, o en sea, el futuro, no sé si es esta o una muy similar. sí. También es muy Sí, bonito los cambios de colores, ¿no? De la tierra. Acá Ajá. está Increíble. pintado, ¿no?
parece que donde tiene más uso la pintan, a lo mejor para los insectos o para La humedad. pues, exacto, Sí, pero hace una capa increíble un detalle increíble de pintura, sí. Porque posiblemente si es a la cal, si es posiblemente la cal debe ser por la humedad o por térmico también. sí, la cal también huye los hormigas. Bueno, como el Mediterráneo, que son blancas por una cuestión también de humedad y sol. Mm. Sí. Ahora volvemos a ustedes. Sí, son Ujú. fotos, estamos en el tema de fotos ya. Y la verdad es que hay cantidad de fotos que nos gustan, entonces se nos hizo más fácil como poner algo de ya que estamos explicando un poquito de nuestros proyectos, ¿no? Mm. Bien. Y te habla de esta forma de tratar la arquitectura como naturaleza, ¿no? Esta es una casa residencial dentro de un complejo de golf en donde el contexto original del paisaje se olvidó y se sustituyó por una arquitectura de Miami con un paisaje de Miami. Y este fue nuestro primer proyecto aquí en Querétaro cuando fundamos, de hecho, la oficina. Eh, y buscamos esta contundencia de antiprotagonismo en la arquitectura o más bien trabajar la arquitectura como una pieza natural, como esculpir una piedra, digamos, como un sólido al que le extraes cosas y empieza a entrar la luz. eh, y en donde eh, digamos que el lujo, porque digamos que al final es una casa de lujo, ¿no? Por el lugar en donde está y todo, Mm. pero el lujo no lo representamos con acabados que le pegamos encima de los muros que ya hicimos, ¿no? Sino mucho más crudo y la atmósfera es la que hace el lujo, ¿no? Sí, Mm. también verlo como que está respondiendo un paisaje, igual que las cuevas y todo esto que estamos viendo, o sea, este paisaje a lo mejor es un paisaje muy urbano, muy agresivo, que tiene cero privacidad. Entonces esta casa lo que hace es crear sus propios paisajes mediante luz, sombra y vegetación. Mm. Digo, aquí la estamos viendo en obra negra, pero aquí el tema de que es el refugio moderno en un contexto urbano lo podemos representar como si fuera la misma cueva que se quiere proteger de los depredadores o de climas extremos. Mm. Y aquí en esta foto vemos que tienes muchísimas entradas de luz, pero Sí, en ninguna entrada de luz estás viendo lo con de afuera. iluminación, con Donde, ventana. donde está ahorita tu cursor, ahí atrás hay otro muro también. Entonces, te Con una mantengas ventana y siempre en el interior de tu propio espacio. Nunca estás viendo al exterior. Bien. En este par hay unos dos contactos también en este edificio al exterior, pero en esta foto los escogimos también para este decir, aquí era uno de las esencias es absolutamente privado. Y es hormigón pigmentado. sí, Ajá. Bien. y después desbastado, Ujú. pero ¿Cómo es? sí, desbastado que le quitamos la última capa con una pulidora ¿Por? para, Unificar un poco todas las superficies. Sí, y y sacar había, el grano. había muchas imperfecciones también, o sea, no era unos colados perfectos, Y además le da eran, más brillo al color. sí, cambia el color, las dos hubieran sido buenas también, pero al final creo que fue buena decisión. Es más, no sé si aquí ya estaba Y se desbastado, ve más como y creo al que no, fin se ¿verdad? ve más como una piedra labrada o una pieza labrada que el concreto que siempre tiene esta micro película de cemento encimado y lo ves que es, Ves y más los dientes, pigmento. sí, lo ves más pigmento y se uniforma. Y aquí vemos de repente el grano de 20 centímetros conjugando con los chiquitos, entonces se ve como mucho más paisaje dentro del mismo concreto. Sí, bueno, se ven los encofrados y en los diferentes colores, ¿no? De cómo se Ajá. fue Sí, y armando. en cerca ves más detalle todavía, mucho más detalle. ¿Y cómo llegan a ustedes? ¿Cómo es el ensayo o la prueba
para llegar a estas imágenes? ¿Van probando en ensayos pequeños en el taller? ¿Se No, arriesgan nosotros ahora? hicimos unas piezas de concreto de muestras de varios colores, de hecho, y lo hicimos de 2 metros de largo, 20 centímetros de alto, 44 centímetros de ancho, con dos piececitas y sabíamos que eso lo podemos usar después como bancos. Bien. Y aunque sean de diferentes colores, podemos jugar con ellos, ¿no? Hicimos Así que muchas pruebas. investigan en el material con otros procesos. Sí, de Objetos, hecho, exacto. el primer colado, cuando decidimos el concreto y la fórmula, Mm, pues, nos aventamos a hacer la cimentación, que también era decidimos usar este concreto para verlo en una escala Ah, más grande y cambiamos de opinión porque cambia, o sea, al hacer colados más grandes, los tonos se variaba. distorsionan. Ujú. ¿y el Entonces, pigmento de dónde es? ¿Qué pigmento es? ¿Qué piedra es? Es un pigmento líquido que viene de una empresa de Monterrey. Ah, Monterrey es una ciudad grande industrial de México. Allá no podemos decir en qué proceso lo logran de extraer. esta fue nuestra última obra, la hicimos con cemento local, colado en obra, toda una casa de posiblemente más o igual o más de metros cúbicos de colado que esta, Mm, toda al 100% colada en sitio con cemento del local. mm. Aquí no, la están. primera obra. ¿Perdón? Esta es la primera, la que vimos hoy. Sí, son fotos, digo, es el primer proyecto, pero son fotos que nos han mandado del lugar, de gente que la ve con otro lente que nosotros, y creo que habla de paisaje, ¿no? Es más, esta que es en blanco y negro, todavía más fusionado que las de color, Sí, eh, y habla de paisaje y también de época, o sea, pareciera que fue está ¿Cuánto tiempo? difícil calcular cuándo se hizo, que para nosotros es algo que nos gusta, ¿no? Sí, el hecho que la Mm, pueda hacer atemporal y también que se pueda, o sea, comparado las dos fotos, la foto de la izquierda con la de la derecha, si la ves sin conocer el contexto, podrías pensar que estás en una fábrica en Alemania o en Inglaterra. eh, Cuando la ves del lado izquierdo, pues ahí la puedes ver, o sea, no puedes entender un poco lo que está pasando, y más porque la tienen en esta foto análoga en blanco y negro, pero que te muestra como esa simbiosis de cómo la arquitectura está conviviendo directamente con el paisaje. sí, es pura geometría en estas fotos. En esa foto de la izquierda puedes ver justo la contención del arco al talud, donde se ubicó sí, la casa. muy bonitas. Dibujo. Dibujos también muy simples. Que hablan de la misma visión, ¿no? Y son más abstractos para hablar justo de este. El primero es la integración total al terreno, pero con una forma geométrica que normalmente no se encuentra así en la naturaleza. Entonces es como una forma muy elemental que se ve que está al mismo nivel del paisaje y de ahí para abajo. Entonces se ve como que no hay mucho esa competencia de los dos mundos. Y también son ejercicios, son dibujos que se hacen sin un proyecto, o sea, Específico. digamos que son dibujos al azar, que Mm, van saliendo, que son ideas. O sea, tú estás viendo ideas de cosas que a lo mejor pensamos y tenemos inquietud y que van saliendo, y que a lo mejor bien. después en un proyecto no es que llegamos, vamos a agarrar este dibujo y lo hacemos, pero es como una intención, ¿no? Mm. Aquí están. Parecen como dibujos de cómics, ¿no? Tienen como esa imagen Ajá. la poca línea, ¿no? El color, ¿no? Tienen como esa imagen de historietas. Este sobre todo. Ujú. Sí, de acuerdo. Sí, como líneas gruesas y Como si fuese, no sé si lo conocen a Macanudo, a Liniers.
el argentino? ¿Casi historietas? No, Bueno, pero tiene lo una vamos a... ¿Cómo se llama? ¿Macanuda? Macanudo, Santiago Macanudo. Liniers. A ver, lo voy a Creo apuntar. que lo he visto. Alguien lo Sí, tenía mejor. hace como un mes. Qué bonitos. ¿Y son casas reales? No, No, son casas imaginadas, son proyectos imaginados sin programas, sin nada. Son como poner arquitectura en paisaje o poner... idea. Es una idea de un espacio. Se ven Y sí, como la intención de cómo entras a los lugares, casi siempre es importante para nosotros, acá. de cómo pasas de estas huellas del paisaje a una escalera que baja. Sí, Bien. y la otra es un poco el patio, la casa que está conteniendo el terreno y formando un patio adentro, con un escape hacia atrás, con un patio natural atrás. El Que, árbol. cuando hablamos de la frase de la simpleza, nos encantaría que un proyecto terminara así, de simple. No lo hemos logrado a lo mejor todavía, pero este, porque tiene que tener pues, más programa, más ventanas, más necesidades, ¿no? Mm. Y además también están diseñando para otro, Claro, donde también están las necesidades y los pedidos del otro. Entonces, a veces ahí choca 100%. la Exacto. realidad. Salvo cuando Goma haga la casa para cada uno de ustedes individual. Sí, creo que la deuda va a ser la del triángulo. Esa va a ser difícil de amueblar. Que no le gustan los muebles. Sí, Ah, no, mis ¿no? muebles. Udo está incómodo en la silla, se va al piso o a la de arriba de la mesa siempre. Mirá Sí, así vos. la silla no es un formato humano. ¿Y qué es cuál es la obsesión con el mueble? ¿Qué es lo que no te gusta del mueble? ¿Mm? ¿Qué es lo que no te gusta del mueble? Pues depende del mueble. Si más simple, me puedo sentar en cualquier forma geométrica que quiero. Pero en un asiento de un coche, por ejemplo, que todos dicen que es lo más ergonómico, me hace incómodo. Me hace incómodo que tengo que estar en esta posición, recto y así como no me gusta. No me gusta esta fuerza que interviene en mi cuerpo. Esta idea de lo útil o de lo del reduccionismo, ¿fue la idea de uno? Después los tres se No, fueron adaptando. Ya en el inicio los tres tenían como una misma idea. es Pues la también, idea de Carlos. No, bueno, del reduccionismo en general, no, yo creo que es una sintonía que tenemos los tres que Exacto, sí. concordamos en qué es lo chingón o lo bonito de un proyecto. Y por, Coincidimos y que va por ahí, ¿no? y por alguna razón estamos juntos, ya tenemos 7 años trabajando pero digo, juntos, porque tenemos la misma vibración y hace 8 años compartimos un la día se visión. encontraron y empezaron a hablar y dijeron, somos los tres simplistas, No, pues hagamos creo un que estudio. Hemos trabajado primero juntos aquí en Hércules muy, Ah, muy, cada quien en su lugar. Y Sí. poco a poco nos hemos acercado. Antes de formar Goma, colaboramos independientemente como arquitectos y el entendimiento era muy claro, muy claro. No había que negociar cosas estéticas ni nada, sino ¿No? como que la dirección era igual. Entonces fue Muy muy orgánico fácil, todo. sí. Ajá. bien. Entonces, para ustedes, el famoso libro de Lost, para ustedes es una Biblia. ¿Cuál es? El edificio de ornamento es un delito de Adolf Lost, para ustedes es la Ah, Adobe Biblia. Loss. Adolf Loos, sí, no es una Biblia, pero sí la visión Acá, acá 100%. justamente 100%. lo estaba leyendo hace un par de meses, pero me olvidé porque es jodido de leerlo, es bravo. Sí. Sí. Y no recuerdas 1910, ¿no? Más o menos, o Eh, 15. Ajá. porque hoy en día vos lees esto en voz alta y la gente viene te cancela. Porque Yo creo que hay que hacer Ah, hay que es hacer bravo. Adolf Loss versión TikTok para que la gente lo agarre, ¿no? TikTok Hay, Loss. hay frases que TikTok son Loss. tremendas. Por ejemplo, no sé, tatuarse son los que tienen un tatú son gente delincuente. Es como, vos decís, Ah, ¿sentido? ahora, Sí, Es como, es un crimen. es otra época también. En sí, Alemania obvio. Pero solamente vos lo lees y te cancela en 2 minutos fue en el crimen TikTok. de Ronda.
Sí, pero yo también, o sea, creo que ya viéndolo aquí en la arquitectura, no es como que estemos peleados con los ornamentos ni con nada de eso, sino que lo Pero vemos que no es algo que suma, sino es Claro. algo que puede estar o no estar, pero no es lo elemental. O sea, si no está, el espacio tiene que seguir teniendo las mismas cualidades y valores que debe de tener. sí, y muchas veces, o también en ese tiempo de Adolf Loss, su argumentación es que son arquitecturas contra humanos que los van a decorar con ornamentos y humanizarlo en ese sentido. Y justo este no es, ahí compartimos 100% con él, ¿no? Bien. Bueno, acá el paisaje te la debo. Perdón, Acá el Ah, paisaje te la debo. paisaje. estuvimos a punto de quitarla, pero dijimos, pues ya para qué la quitamos. Sí. Acá es un movimiento moderno, acá son Mies van der Rohe. Sí, yo creo que Y, ahí esa está más flotando en el espacio, ¿no? y si vemos esto y lo vamos a regresar, que tiene las líneas de topografía, uno más, esto, vemos ahí casi la misma geometría hace Sí, sentido, Sí. ¿no? Ah, no, Sí, exacto. que Ya me acá las acordé por qué líneas la te generan pusimos, el era justo por producto. eso. sí, ¿no? Porque una casa sin nada no En vale nada. contexto, sí. Sí. Acá aparece de vuelta el contexto. Un espacio interior estamos ahora. Sí, Ah, interior con una parte que baja, una parte que sale a una especie de patio y Bien. son ideas. es algo ¿Los tres, mágico, además, los ¿no? tres dibujan? Sí, Sí, pero de mí no hay ninguno aquí. En este, ahorita no hay Sí, no, nada. creo que todos son tuyos. Son sí, tuyos ahorita. pero dibujan más chingón ellos que yo. No. Pusimos estos porque yo los tenía aquí en la biblioteca, pero Y acá dibujan aparece mejor. aparece el color por primera vez. Ese sí fue un proyecto, este, en la selva, en donde la intención era levantar la casa, dejar que la flora y la fauna pasara por abajo y acercarla Ah, al sol. Adentro se hace un patio, este, y digamos que las escaleras las protegemos desde la entrada con estos muros. Y lo que queríamos era como, sí había algo de tala de árboles y esa tala tratar de absorber todo el sol que se pudiera. Digamos que está en una zona tropical, pero cuando te metes a una selva tan tupida, empiezas a necesitar que entre sol. Contrario a lo que, a lo que piensas que quieres sombra, 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 quieres que entre un poco de aire y de sol. Entonces era una intención como de abrir arriba una casa. Ujú. muy bien. ¿Y ahora dónde llegamos? Parece que esa es El la objeto. última, que es El objeto. el objeto que escogimos, que pues muy relacionado con todo lo que hemos venido platicando, Bien. este, que pues es naturaleza y puesto de esta forma, pues se convierte en un objeto, ¿no? Que podría funcionar como un refugio, Sí, pero es una pieza que nada más está en sí mismo ahí. Mm. Bueno, Sí, puede ser como, está fuera de escala, pero puede ser como el refugio del Señor de las Tortugas. Lo para- exacto. totalmente, sí. Sí, claro, y vemos cantilever aquí y vemos, o sea, digamos que la naturaleza, a lo mejor como las casas de Frank Lloyd Wright, ¿no? Como la veía él, Mm. Mm, que él decía, no copies, no la copies, pero imítala, ¿no? Y en esos volados y en esa proporción, creo que podría ser una inspiración de él también, ¿no? Sí, que mm, es un objeto al final muy simple, pero tiene como este proceso o forma de hacerlo que en realidad es muy complejo la solución, pero se representa y se ve y se vive de una manera muy simple. bien. Para Goma, sería Carlos Wright sería un referente mayor que Mies van der Rohe, ¿o no? Eh, a mí, en lo personal, me jala más Frank Lloyd Wright, pero también son épocas, ¿eh? O sea, yo hubo épocas en mi carrera que me gustaba Morphosis, cabrón. O sea, cuando yo estaba en segundo semestre, Era Frank lo, Gehry y Morphosis y era mi Dios Bueno, y vemos, era lo que nos pasó a todos en el 92, 93, 94. ah, sí. sí. Y entonces
ahorita te estamos hablando de una forma en la, como pensamos hoy, pero pues a lo mejor nos contradecimos en 5 años de lo que estamos diciendo hoy, ¿eh? Y entonces hoy yo te diría que Frank Lloyd Wright me jala más a mí en lo personal, no sé a Por ellos. esta cuestión más natural del Pero paisaje. no, Frank Lloyd Wright era mucho mejor arquitecto que Adolf Loos. No, Es, que dice que Mies van der Rohe. que Dijiste dice, Mies van der Rohe, ¿no? Sí, sí, me era gusta. muy, Pues son dos titanes, ¿eh? sí, sí, exacto. Está difícil. Luis Mies van der Rohe en su época de Estados Unidos se fue mucho más al industrial, a las oficinas, al trabajo con metales, con aceros, etcétera. Entonces, sale de nuestro mundo de arquitectura que estamos haciendo nosotros. Ahora, un rascacielos, si me dices los rascacielos más chingones que hay son de Mies van der Rohe. Sí. Frank Lloyd Wright no me imagino un rascacielos de él, ¿no? Exacto. Él buscaba la horizontalidad, ¿no? Sí, es Entonces, más el approach de Y nuestra estamos arquitectura. en relación al paisaje, al territorio, a más de Exacto. lo que estuvimos hablando entre ustedes. Sí, Es para como que ustedes me nosotros digan la mañana, vibración sí es más. che, voy a hacer un edificio de 30 pisos. Y no sé si en el imaginario Goma no va a estar posiblemente en esa torre de 30 pisos en Ciudad de México. nos gustan esos retos y a lo mejor ahí Mies van der Rohe sería un referente, ¿no? Exacto. Claro, Porque ahí esa va. solidez, esas proporciones, No, y aparte es... la paz que te da en ver una de sus obras en todos los sentidos, creo que esa es una gran cualidad que Y, logró. Sí, y Bueno, al a mí otro. tuvo la torre del laboratorio Johnson, que era una Ujú. bestialidad. Esos honguitos eran hermosos, ¿verdad? sí, Adentro. sí, sí. Sí, No, sí, no, y sí hemos hecho, todavía no los construimos, pero hemos hecho proyectos verticales. Y en la verticalidad también hay una estética increíble y un minimalismo increíble. Y queremos que pronto construyamos uno de esos también. pero si preguntarían a mí, el arquitecto que más para a mí es Le Corbusier. Porque sí Sí, tiene de todo esto, ¿no? Tiene lo plástico, tiene sí, lo emocional, tiene lo racional, tiene todo eso. Es una combinación casi como, si lo vamos a decir así, que Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe, ¿no? Él une estas cosas y hace sí, cosas, o ha hecho cosas siempre diferentes, sí. ¿no? Bien. Y al alemán, esta pregunta es para el alemán. ¿Y de ¿Mm? México? ¿Cuál sería tu referencia de México, de Sí. arquitecto mexicano? Arquitecto me cuesta siempre de los nombres. Para mí, Barragán es un gran arquitecto y una gran arquitectura. A mí, que me ha hablado más en su tiempo, creo que es O'Gorman con la casa de Diego y Frida. Sí, Ese muy para mí bonita. es como que mi referencia que me ha movido más a mí mismo, Es ¿no? como el Le Corbusier Mexicano, mexicano. sí. O sea, esa obra sí la pudo haber hecho Le Corbusier y se la crees, ¿no? Exacto. Y Sí, otra obra para mí es el Museo de Antropología en México, que también para mí He es visto varias. sí, una obra La muy grande. Villa, Museo de Antropología, Ajá. investigación. Tlatelolco, todo el conjunto de Tlatelolco que de Pani, también en su tiempo, este es más Mies van der Rohe, ¿no? En este sentido. Entonces hay multitudes de expresiones de arquitectura que me pueden gustar. Es como la arte. Cuando una obra me vibra, llego a tener contacto con ella. En este momento lo puedo definir como arte para mí. bien. Si no, es una decoración, ¿no? Me acabo de acordar de los tres brutalistas mexicanos, ¿no? Zabudowski y Agustín Hernández es el de la casa. Sí, la Ah, brutalista. sí. Sí. Bueno, ahí va ustedes, con esta cuestión de lo esencial. Tipo, Agustín Hernández, Sí. para ustedes, ¿dónde está? ¿Es un Mm, referente o es como un extremo de lo que ustedes hacen? yo quizás, o sea, yo no me identificaría tanto con Agustín Hernández. Me gusta, pero creo que es demasiado escultórico. Ok, Este, creo que
impone lo escultórico sobre función muchas veces. No quiero decir que esté mal, ni mucho menos, ¿eh? A nosotros Para el que no lo conocen, él. Mm, la satisfacción de un proyecto no viene tanto en lo escultórico, sino, o sea, si te da paz o no te da paz el proyecto. Y mm, yo, por ejemplo, haciendo algo así, sentiría que me arrepentiría en cuanto lo termine de construir, porque no porque esté feo, sino por el capricho porque tiene muchos caprichos dentro. Ok, exacto. Entonces es un tema personal, ¿eh? No te estoy diciendo. Yo vivía muy cerca de esta casa, de hecho. Yo la veía y de repente se viralizó. Hace poco se viralizó. Abrieron las sí. puertas y se me hace súper interesante. Y me encanta que haya otros arquitectos que hagan estas cosas. Mm. Si no, sería muy aburrido la arquitectura. Pero cuando me dices, yo personalmente no me sentiría 100% satisfecho Bien. de, ¿Y cómo No es tu resuelven, estilo, no es tu naturalidad, no es nuestra naturalidad. Sí. cómo resuelven ustedes bueno, en este trabajo intelectual, ¿no? De que algo no sea caprichoso, que no resulte caprichoso a la vista del otro. Muchas veces no es a la vista, es de nosotros mismos. O sea, cuando muchas veces al día siguiente de que hiciste un ejercicio, llegas al día siguiente, ves lo que hiciste y dices, no, le sobra esto y le sobra aquello y No, pero esto. al capricho, digo, ¿cómo para que la gente diga, no, es un No sabemos capricho? si al final, a lo mejor la gente ve algo nuestro caprichoso, ¿eh? Ah, A lo A mejor eso, sí. arriba, ¿cómo ustedes lo Eso no lo trabajan? podemos controlar. Eso no lo podemos controlar y no lo vamos a poder controlar. Pero con que nosotros sepamos que no es caprichoso, para nosotros es suficiente. sí, y al fin nuestros clientes, los usuarios de nuestras casas, ¿no? Sí, claro. Siempre es en feedback, ¿no? Siempre es en diálogo, ¿no? Sí, que también luego pasa que muchas veces algo puede ser caprichoso en una imagen, en una foto, pero en el momento que tú la vives o estás habitándola, ya te hace sentido. Que Y no. también, sí, y en ese sentido nosotros buscamos también sacar imágenes y fotografías que representan nuestra arquitectura. Bien. Igual como Agustín Hernández seguramente lo necesitaba darle otras perspectivas que nosotros, ¿no? Sí, Porque tiene otra idea. y muchas veces yo creo que cuando las figuras, es algo que estoy pensando ahora, pero cuando las figuras geométricas son puras, círculo, cilindro, triángulo, cubo, es difícil que algo sea tan caprichoso cuando logra a menos que tú veas una planta más resuelta y que la cama está mal puesta, pues entonces sí fue caprichoso, obviamente. O Sí. vas al capricho del postmodernismo, que ahí eran esferas redondas en una pirámide, Sí, etcétera. Entonces ahí la, Sí, es verdad eso, es porque siempre cuando es vos ves, por cómo ejemplo, lo utilizas, ¿no? Cada elemento. pero muchas veces tiene que ver en cómo funciona el lugar. sí, Si, por ejemplo, nosotros usamos muchas curvas. Nunca las usamos en donde vas a amueblar con algo. algo. Las usamos en un patio, para cerrar un patio, para que fluya el espacio, para que fluya el recorrido, para dar una sensación de que ese espacio es más infinito o más grande de lo que debería ser. Ujú. Pero nunca usamos una curva para poner una cama contra la curva y que se vea chueco todo el cuarto, ¿no? Exacto. Eso sería caprichoso para nosotros, por ejemplo. Mm. Claro, pero hay algo por ejemplo, me viene bien porque bueno, está el caso de Portoghesi y también el caso a mí esta que parece la torre más odiosa y hermosa, tipo la odio y la amo, es como que nunca puedo ser como objetivo, ¿no? Digo, Ajá. son todos círculos, ¿no? Sí, 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 sí. Y vos lo ves y me decís, no, nunca me gana, siempre, ¿ves? La cama está bien puesta. Sí, Sí, no, no está bien funciona. resuelto. No, está bien resuelto. Entonces, ¿ves? Entonces todas esas contradicciones también son muy bonitas a veces, porque decir, bueno, esto es capricho y qué sé yo, bueno, está bien hecho, ¿no? Es feo, y es Pero, por lindo. ejemplo, a ver, ¿puedes volver a poner la planta?
ese cuarto está bien resuelto, pero el de abajo, el que Ujú. está abajo de ese, Esto No, pues sí. cuarto que parece otro el de cuarto del arriba, el de vecino. arriba. Eso está raro. El que está en medio de los dos, pues, el que está entre el Sí, cilindro grandote, no, ahí este. es este. Ese lo veo castigado. Eh, Es cuando dices, no, bueno, pues un espacio increíble, cilíndrico, que funciona, pero el de al lado lo castigaste, Ya es mm. para capricho. mí un capricho. Sí, porque ahí la cama está viendo al departamento del Y vecino, a la entonces esquina, ahí es sí. como que Sí. sí, te forzó un O sea, poco. tiene la planta, nosotros no presentamos hoy plantas, pero sobre todo la planta es la que más te evidencia si hay algo que no hace sentido en el Sí. proyecto. La conocen a esta torre de Oasis, ¿no? Sí. Yo no la conozco. No la conozco. Ah, no, Sí he visto imágenes, ¿dónde está? en Madrid Ya. Hay una en Chicago que tiene, también. Bueno, mira, pero esa está muy fregona, la de esta está Chicago. fregona, No me está acuerdo cómo fregona. se llama. Yo cuando estuve en Madrid, me acordé, tipo la googleé para buscar la dirección exacta, digo, voy a ir. Y El me otro pasó, está me pareció fregona. algo increíble, que estaba llegando y la veía, ¿no? Y digo, bueno, voy. Ajá, ajá. Doy la vuelta a la manzana, tipo, estoy como dando vueltas, tuve Sí. como media hora, tipo así, sacando fotos, estaba como, ¿no? Estaba ahí. Y después digo, bueno, me voy. Me estaba alejando y cada tanto, tipo, la miraba. Te jalaba, sí, no, es que es imponente, sí es Sí, Y yo decía, sobresale. ya con eso, es como, ¿entendés? Es como algo que no te deja, ¿viste? Cuando vas caminando y cada tanto vas girando para atrás a ver cómo se ajá, va yendo. ajá, Y ahí ya ganó en un punto. No, por eso te digo que a mí no me gustaría que los arquitectos dejen de hacer esas cosas, ¿no? O sea, y explorar y experimentar y tal. No es algo que a lo mejor no haríamos nosotros, pero que lo hagan, que lo haga el que tenga talento para así hacerlo, ¿no? exacto. ¿Viste cuando eras chico y tu papá manejaba el auto y vos estabas sentado atrás y cada tanto te gustaba algo y te parabas en el asiento y mirabas por atrás, ¿no? Como que no podías dejar de Ajá, mirarlo. exacto. Sí, Son como situaciones como, pues sí, son muy lindas como para darte cuenta, no sé, 40 años después que te puede suceder. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y por último, ¿y hoy en día en qué están trabajando? Estamos, pues, unos proyectos terminando la obra, otros arrancando. Tenemos proyectos en pie interesantes, ¿no? De reciclaje. O sea, uno de nuestras cosas que hemos hecho es darle vida a revivir edificios, reciclarlos, pues, como este, Bien, ¿no? En la fábrica tenemos proyectos en Puerto Escondido, en el Valle de Guadalupe, en San Miguel de Allende. Tenemos algunos en Fuerte. Costa Rica y Ujú. en Utah, en un paisaje increíble cerca de Zion. La Eh, mayoría es habitacional, ¿no? Lo de San sí, Miguel de Allende es también es gastronómico, turístico, mixto. turístico, gastronómico, como aquí en Nápoles. También es una rehabilitación de un edificio antiguo. Y entonces hay una variedad, ¿no? Tenemos variedad de proyectos emocionantes, la verdad, todos, sin importar la escala, Ujú. nos emocionan mucho. algo rápido que me puedan decir de esta casa. Esta es una casa en Ciudad de México. Es una casa de 4 niveles en un Ah, sí. terreno. Sí, Esa es estamos en el la... último nivel, en la azotea. Es esta misma. Ajá. Y es una casa en donde las restricciones del lugar, o sea, es un terreno de 400 metros cuadrados y crean una casa muy grande, con muchos metros, creo que tiene 1200 metros construidos, pero también crean mucho jardín. Entonces la casa se empujó hacia las restricciones donde sí se podía pegar a los vecinos y ese último piso que ves es la luz que le entra a todo el vestíbulo que conecta toda la casa. Es como Es una este. columna, como una columna hueca que le mete luz Ujú. a la casa en el centro y lo único que sale de esa columna hueca son los espacios que más importancia tienen, que son la estancia en planta baja y la recámara principal en planta alta. Todo lo Es verdad, demás, ajá. ninguna foto, como decías antes, ¿no? Se ve el afuera, ¿Se ve qué, perdón? se ve el exterior.
el exterior de la La casa ciudad, desde afuera. claro. De los espacios no se ven afuera. Ah, sí, o sea, casi todo tratamos de controlar la vista para no ver a los vecinos, Ah, sí. Y en los espacios más transparentes, eh, ahí buscamos patios nos apalancamos con muchos árboles o con mucha vegetación. o con patios, ¿no? Correcto, sí. Sí, como la cocina. Sí, Exacto. exacto. Esa cocina tiene 2 metros al vecino. O sea, detrás de esas plantas hay un vecino. Pero le queremos meter volumen a esa jardinera para la percepción que sea un poquito más infinita, ¿no? Mira, ahí está la casa que hemos visto. A, Esta. a la izquierda, uno a la izquierda. Esta es la otra que teníamos la vista interior. La única parte transparente es ese puente que conecta dos partes de la casa. Y todos los espacios privados, las recámaras, por ejemplo, la sala y comedor están en planta baja y se ven a sí mismo, se ven hacia el patio. Y las otras recámaras todas tienen un ventanal de piso a techo, pero tienen un patio privado, ¿no? O sea, no dejamos de tener iluminación, por ejemplo, esa. Ok. Entonces, Si nosotros demolemos ese muro que está en planta alta, ese muro que nos daría vista a un vecino indeseable a nuestro gusto. Entonces nos gusta que cuando entres a uno de nuestros proyectos, se te olvide un poco, o por lo menos en este caso que se te borre el contexto artificial en donde estás, ¿no? Y que entres como esta sintonía de más de intimidad o como a un mundo en sí mismo, ¿no? casi se Buenas podría imágenes. decir. Si te fijas en esta casa, no tenemos apagadores de línea, no tenemos lámparas de línea. Las lámparas, los sockets que están en el techo son tubos de cobre colados ahí. Eh, Todas las cosas que nos puedan sacar de este universo que hicimos o esta atmósfera, tratamos de evitarlas. ¿Y vos? Muy bien. Ahí está. Bueno, Por ejemplo, la casa, la maqueta que ves ahí a la derecha, esa es una casa que estamos terminando ahora. Ah, No estaban tenemos. arriba también unas fotos. Ah, sí, 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 es esa, ¿no? Mm. Esa es una casa en la costa Arriba y esa también. escalinata es para la puesta de sol. Si quieres, si te vas si te regresas y te subes Un poco más arriba estaban. a la derecha, Allá. ahí, Aquí a la derecha. No, aquí a la derecha. pues creo que es un videíto nada más. Pero bueno, el cliente estaba muy interesado en la puesta de sol. Si nosotros girábamos la casa hacia el sol, Ujú. no podías estar, no puedes convivir después de las 4 de la tarde, te tienes que salir del comedor por el sol. Entonces lo que hicimos fue hacer la casa con una mejor orientación hacia el sur, que también es al mar, y esta escalinata que se va con la pendiente también de las piedras de la topografía de la playa, donde no, bien. no es una paredón hacia la playa, porque estamos muy, muy pegados a la playa. Entonces como que desvanecía la casa hacia atrás. No es tanto que quisimos hacer una pirámide, aunque la gente nos dice que por qué hicimos una pirámide, ¿no? Sí. Primera escalonada. Pues sí. Bien. Así que bueno, bueno, terminamos. Bueno, nos veremos cuando esté en Querétaro. Sí, ¿Conoce? ¿cuándo vienes? No sé, cuando pueda. Sí. Aquí ¿Conoce Buenos Aires? te recibimos con mucho gusto. Nosotros también tenemos muchas ganas de ir, no sabemos cuándo, pero Mm. nos encantaría también. ¿No conocen Buenos Aires ninguno de los tres? Vale, que sí, No sí. tenemos planes, ¿eh? No tenemos planes de ir, pero, o Ujú. sea, pues cercanos, pero nos encantaría ir. Nomás necesitamos una excusa. Tú, Exacto. invéntate una excusa y ahí estamos. Ajá. Dale. Bueno, les invento algo. Sí, invéntanos algo y vamos. Con gusto. Así Y, que y bueno, bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. muchas Así que bueno, gracias. hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Nada, Gracias. chao, Chao, chao. Adrián.